Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2. Clase 50. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos heriré de muerte. Tras ofrecerles todas las alternativas posibles para que reflexionen y se arrepientan, si no toman una decisión favorable, el Señor determina la muerte de todos los rebeldes. ¿Quiénes son los hijos de Jezabel? Justamente, los que no se arrepintieron y decidieron seguir los caminos de Satanás. Y todas las iglesias sabrán que yo escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. En el espíritu, los hijos se engendran a través de las palabras. Si éstas son acordes al lenguaje de Jesús, se tendrán hijos conformes al reino de la luz. Pero si son acordes a las palabras del diablo, serán hijos de las tinieblas. Por lo tanto, los que siguieron las enseñanzas de Jezabel terminaron sirviendo al reino de Satanás. Aunque concurrían a la iglesia donde se predicaba la enseñanza verdadera, Jezabel se resistió y degeneró las doctrinas correctas, haciendo las suyas propias y desafiando al Señor. Evidentemente, el ministerio del ángel de la iglesia de Tiatira era reconocido. Tenía todas las particularidades para ser identificado con Jesús y se pudiera destacar, pero también se conocía el comportamiento de Jezabel, la falsa profetisa que se había introducido en la iglesia y que estaba causando una gran confusión ministerial. El Señor Jesús tomó una determinación con la iglesia de Tiatira y quería que se conociera en el resto de las iglesias, porque muchas veces los ángeles que las lideran y los miembros que se congregan abusan de su amor y misericordia y piensan que Dios solo va a aplicar su justicia en el día del juicio final. Ese es un error muy grave, ya que cuando hay un rechazo constante hacia Jesús y su evangelio, el amor debe tomar decisiones radicales y aplicar su justicia por el bien de la comunidad. Profecías futuras respecto al regreso de Jesús. Efesios, capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Después de las cartas a las 7 iglesias, el apóstol Juan va a continuar redactando las profecías futuras referentes al regreso de Jesús, el destino de sus adversarios y la nueva y eterna ciudad de Jerusalén. Entre las cosas que van a suceder, se producirá una limpieza eclesiástica para continuar preparando a la novia y quitarle toda mancha y arruga para recibir al Señor Jesús. Debido al comportamiento de Jezabel, el Señor le manda escribir a Juan en la carta a Tiatira la sentencia que le aplicó mientras aún se congregaba en la tierra, para que en las demás iglesias todos los que ignoran sus correcciones se preparen, porque van a tener que padecer situaciones similares. ¿Por qué el Señor se identifica ante la iglesia de Tiatira diciendo que sus ojos son como llama de fuego? Porque su mirada le permite escudriñar la mente y el corazón de los hombres. ¿Por qué sus pies son semejantes al bronce bruñido? Porque también reflejan las obras de cada ser humano, y según lo que se proyecte en ellos, Dios determina su futuro eterno. Pero a vosotros, los que participáis en la congregación y me obedecéis, y al resto de creyentes de Tiatira, que no tengan las malas doctrinas que enseña Jezabel, ni hayan conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor con esta expresión? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Los que no tienen la doctrina de Jezabel, pero a vosotros, los que participáis en la congregación y me obedecéis, y al resto de creyentes de Tiatira, que no tengan las malas doctrinas que enseña Jezabel, ni hayan conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere el Señor con esta expresión?
Evidentemente, si ellos llaman a lo que han conocido las profundidades de Satanás, para el Señor tiene que ser algo que esté en oposición a un beneficio para su reino. Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Por ejemplo, hacer misericordia y perdonar los errores de los hermanos que no son abusivos y son justos delante de Dios es algo beneficioso para el reino de Dios. Porque a pesar de que lo aman y quieren servirlo de corazón, en ocasiones, cuando se quieren superar espiritualmente y alcanzar un nivel mayor para agradarlo, se equivocan y pecan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Un ejemplo contrario sería el siguiente. La palabra enseña que el que practica el pecado es del diablo. Sin embargo, los que tienen un alma como la de Jezabel, sometida al reino de las tinieblas, hacen excepciones con los que cometen pecados reiterativos e interceden por ellos para que se les perdonen fácilmente porque son parte de su grupo de aliados. Los que son como Jezabel proceden de esta manera, aun cuando el ángel de la iglesia ha determinado proceder de una forma diferente. Ella esconde los pecados que cometen sus seguidores para que el ángel no tome decisiones contrarias a sus intereses personales. Hay otro caso, cuando los miembros más cercanos al pastor, que generalmente se portan bien, cometen un error, pero el que tiene el espíritu de Jezabel no los quiere perdonar, porque no le conviene que formen parte del ministerio, y aprovecha la oportunidad para difamarlos delante de los demás miembros, diciendo que están poseídos por Satanás y que deben ser expulsados. Generalmente, cuando se dan estos casos, Jezabel habla en privado con sus seguidores acerca de quienes han fallado y los incita para que los consideren traidores que no merecen el perdón ni el amor del Señor. Jezabel atribuye todo ese movimiento en contra del ángel representativo de Dios al hecho de conocer los secretos profundos de la obra de Satanás. Siempre intenta demostrar que tiene un conocimiento delegado de Dios, un discernimiento y una inspiración superiores a los de todos los demás, e incluso a los de su propio guía espiritual, para que cuando los miembros escuchen el verdadero evangelio, estén confundidos y consideren que las palabras del ángel están equivocadas y se resistan a obedecer lo que les predica. Jezabel distorsiona la verdad a su conveniencia. Por lo tanto, hace creer a sus seguidores que las verdades más profundas del reino de Dios, como perdonar y amar incluso a los enemigos, son distorsiones espirituales y que en realidad quienes actúan de esa manera es porque desconocen el reino enemigo y no conocen las artimañas que Satanás usa para engañar. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta Isaías hace un resumen magistral de esta falsa doctrina, llamada las profundidades de Satanás, en la que se da la vuelta a todo. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Detrás de ese comportamiento se esconde el propósito que tiene Jezabel contra el Señor, y utiliza estos recursos como armas para poner a sus seguidores en contra del ángel y para que sus adversarios sean expulsados de la congregación. Hay quienes prestan mucha atención a las prédicas del ángel de la iglesia, que constantemente les enseña que deben analizar cada palabra que se transmite desde el púlpito o que se dicen entre hermanos para corroborar si está de acuerdo con la verdad del Evangelio antes de guardarla en el corazón. Así, tienen un nivel espiritual más desarrollado y pueden discernir el mensaje o el consejo que proviene de un corazón como el de Jezabel, para que cuando lo identifiquen, rechacen sus enseñanzas erróneas que contradicen lo que está escrito.
Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que no entra en el corazón del oyente no le afecta, porque no se convierte en parte de su personalidad, es desconocido. Por lo tanto, los que obedecieron a su pastor rechazaron lo que Jezabel considera la enseñanza de las profundidades de Satanás, pero para el Señor es todo lo opuesto. Por eso, ellos lo consideran las profundidades del amor de Dios. En consecuencia, el Señor les dice a los que no fueron engañados por la doctrina de Jezabel y no conocen lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré otra carga. El Señor da su palabra de que no tendrán que pasar por otra situación de estas características. Ya pudo evaluar su fidelidad al no dejarse contaminar por la doctrina de Jezabel y sus maquinaciones contrarias a la voluntad de Dios. Jesús sabía los malestares y sufrimientos que tuvieron que pasar para resistir y seguir adelante. No es nada fácil soportar y superar el comportamiento de una mujer como Jezabel. Es autoritaria, emite juicios sobre las personas, ignorando por completo lo que dicen las Escrituras. Ese comportamiento es rechazar al que tiene ojos como llama de fuego, que conoce muy bien los pensamientos y las intenciones de cada corazón, y también al que tiene los pies semejantes al bronce bruñido y sabe decretar el justo juicio de Dios. En definitiva, Jezabel es una mujer que se pone por encima de Dios, se apodera del reino de los cielos con sus seducciones y manipulaciones, pero no pudo engañar al ángel de la iglesia de Tiatira y a muchos de sus miembros. En consecuencia, el Señor le dijo que tenía pocas cosas en su contra, relacionadas todas con el comportamiento de Jezabel en el ministerio, porque toleraba que profetizara, enseñara y sedujera a sus seguidores para que fornicaran y comieran de lo sacrificado a los ídolos. El Señor le dice al ángel y a la congregación que soportaron la presencia de Jezabel y sus seguidores, que no les impondrá otra carga ni otra obligación, porque si supieron lidiar con ese sistema satánico interno y permanecieron fieles es porque saben que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y temen su autoridad y su juicio futuro. Ya fue bastante tener que seguir adelante con una autoridad tan desagradable y con decisiones tan injustas. Ya no les impondrá otra carga. Con lo que han padecido es suficiente.